Continuamos con la siguiente presentación a cargo de Marina Rubio, ¿puede ser? Sí, fenomenal. Del Hospital Ramón y Cajal, cuyo título nos va a presentar Virological Characterization in Youth HIV Diagnosis During Adolescence in Spain in the 1980-2017 period. Gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por aceptar esta comunicación para ser presentada en el Congreso. ¿Por qué estamos interesados en los adolescentes? La adolescencia se define como el periodo de desarrollo humano entre los 10 y los 19 años. Es una fase clave del desarrollo humano debido porque hay transiciones biológicas y psicológicas. Ellos aprenden comportamientos y establecen su identidad. Y además se ha descrito que la adquisición del VIH, que ellos son muy vulnerables a la adquisición del VIH debido a comportamientos de riesgo. Hablando de cifras globales, 1,6 millones de adolescentes vivían con VIH a final del 2018, con 190.000 nuevas infecciones, que corresponde al 11% de las nuevas infecciones globales en el 2018, y con 33.000 nuevas muertes causadas por SIDA. De hecho, el SIDA es la causa de muerte número 2 entre los adolescentes, como dijo la WHO en el año 2016. Y aquí les muestro una gráfica de cómo ha ido aumentando la proporción de adolescentes que viven con VIH de manera significativa a lo largo de los años. Por lo tanto, los adolescentes que viven con VIH se ha descrito que es una población de alto riesgo de pérdida de seguimiento y además de un mayor riesgo de muerte que los niños y que los adultos que viven con VIH. Por lo tanto, esta pobre adherencia al tratamiento, generalmente un fallo virológico y una alta tasa de transmisión debido a sus comportamientos de riesgo, son las principales causas del desarrollo de mutaciones de resistencia. Como todos sabemos, el desarrollo de mutaciones de resistencia es una amenaza para el tratamiento antirretroviral a largo plazo y, por lo tanto, la OMS hizo un plan de acción de 5 objetivos principales, donde el segundo corresponde al monitoreo y vigilancia de las mutaciones de resistencia para garantizar el mejor tratamiento de acceso de primera línea, sobre todo para los nuevos diagnósticos y los pacientes que tienen fallo virológico. Actualmente se está desarrollando un estudio que busca caracterizar clínica y virológicamente los nuevos diagnósticos de adolescentes en España. Es un estudio observacional, retrospectivo y colaborativo entre la cohorte CORISPE, que son adolescentes seguidos en unidades pediátricas, y la cohorte CORIS, que son adultos naïve seguidos en unidades adultas. Este estudio incluye adolescentes diagnosticados con 2 y menos de 20 años y se han registrado 357 adolescentes diagnosticados entre 2 y menos de 20 años desde el año 81 hasta el 2017. Esta corresponde a la tesis doctoral de Cristina Espalza, es la pediatra del Hospital 12 de Octubre. Por lo tanto, la prevención y monitorización y, por lo tanto, respuesta a los niveles registrados de mutaciones de resistencia es un objetivo clave para lograr los objetivos 95-95-95 para el año 2030. Y además hemos visto que existen muy pocos estudios acerca de la población adolescente que es de muy alto riesgo. Por lo tanto, el objetivo de este subestudio fue estudiar los resultados virológicos en esta población adolescente, diagnosticadas entre los 2 y los menos de 20 años, bajo seguimiento en unidades pediátricas y en unidades de adulta hasta el año 2017. Por lo tanto, en primer lugar, a partir de esta cohorte de nuevos diagnósticos en adolescentes, recuperamos las secuencias del gen POL, principalmente de la proteasa y retrotranscriptasa. Las secuencias fueron amplificadas mediante Nested PCR y algunas fueron recuperadas desde la rutina clínica hasta el año 2017. La mayoría de las secuencias han sido ya, las de CORISPE, han sido publicadas a lo largo de los años. De los 357 adolescentes diagnosticados, solo pudimos recuperar 112, que corresponde al 31% de la cohorte total, 112 secuencias, que corresponden a la secuencia de proteasa y retrotranscriptasa, al diagnóstico o lo más cercana posible al diagnóstico. Para analizar las mutaciones de resistencia, las analizamos de acuerdo al algoritmo de Stanford y las variantes del VIH fueron caracterizadas mediante análisis filogenético utilizando el método evolutivo de Maximum Likelihood y el método sustitutivo de nucleótidos de GTR. En primer lugar, quisimos ver si habían diferencias significativas en las características demográficas de la cohorte total y la cohorte virológica, que es como la voy a nombrar a lo largo de la charla.
Vemos que las características demográficas no hay diferencias significativas. La mediana de edad al año 2017 de la cohorte virológica era de 19 años. La mayoría corresponde a sexo que tienen hombres que tienen sexo con hombres, y la mayoría ha sido infectada de manera comportamental en el 91%. Sí, el 63% corresponde a hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría españoles, un 35% extranjeros, generalmente de Latinoamérica. Por lo tanto, la cohorte virológica podría representar el estatus virológico de la cohorte total. En primer lugar, miramos si habían diferencias significativas entre dos grupos de edades dentro de los adolescentes, entre 12 y menos de 18 años, que corresponde a la adolescencia temprana y mediana, y entre los 12 y menos de 20, que es la adolescencia tardía. Vimos diferencias significativas en las mujeres, hay una mayor proporción de mujeres en el grupo de los adolescentes más jóvenes, no vemos diferencias significativas por origen, y vemos que todos los adolescentes infectados por transfusión corresponden a adolescentes jóvenes de menos de 18 años. También vimos la tasa de diagnóstico tardío en esta cohorte, vemos que es del 29%, es inferior al 47,6%, que es la tasa de presentadores tardíos global en adultos y adolescentes en España, pero aún creemos que es alta, un 29% es alta. No existen diferencias significativas en el grupo de edad de adolescentes más jóvenes y mayores, y vemos que todos los adolescentes infectados por transfusión tienen un diagnóstico tardío, y vemos que es el único grupo según el modo de infección que es significativo con respecto a los otros, y no vemos diferencia con respecto al origen. De los 112 pacientes recuperamos 100 secuencias de pacientes naïve al tratamiento. De estas 100 secuencias, vemos que el 14% de los pacientes portaban una mutación de resistencia primaria, al menos un antirretroviral. De hecho, vemos que la familia de antirretrovirales más comprometidas son los no análogos, donde un 11% de los adolescentes naïve portaban una mutación de resistencia frente a esta familia. Estas mutaciones de resistencia fueron analizadas como Stanford, como les conté. Sin embargo, según la lista de la WHO, estas TDR disminuyen. Con respecto a nivel global, la tasa de TDR en Europa es del 8,3%, y ayer, como nos contaron, la tasa de TDR en España es del 12%. Por lo tanto, según Stanford, en la cohorte de adolescentes tendría una alta tasa de TDR, principalmente a los no análogos. De los pacientes tratados recuperamos 12 secuencias, o sea que no pudimos recuperarlas al momento de diagnóstico, sino posteriormente. De esto, solo contar que 1 de cada 3 adolescentes portaba una mutación de resistencia a cualquier antirretroviral, y 1 de cada 4 adolescentes tenía una mutación de resistencia a la familia de los inhibidores de la proteasa tras 2,6 años de tratamiento. Con respecto, aquí queríamos ver qué grupo presentaba la mayor tasa de TDR. Como ven, no vemos diferencias significativas, sí podemos ver una mayor proporción de TDR en el grupo de adolescentes más jóvenes, en extranjeros y a los que se presentaron tarde con diagnóstico tardío. Con respecto a las mutaciones de resistencia transmitidas encontradas en la población naïve, aquí les muestro las que son sobre el 5% de prevalencia por Stanford, y vemos que el 43% de ellos portaban la mutación E138A, la cual es una mutación polimórfica con una prevalencia entre el 1 y el 5%, dependiendo del subtipo, generalmente en subtipo C, no en subtipo B, y estos pacientes son de subtipo B. Y la presencia de esta mutación previamente a la terapia reduce la actividad antiviral de la ripivirina. Finalmente, vimos las variantes de VIH en esta población adolescente. Vemos que, como en la población española, el 81% portaba virus de subtipo B, mientras que el 19% portaba virus de subtipo no B, que es un poquito superior con respecto a la población adulta, que ayer nos mostraron que fue del 17%, con 10% de ellos que llevaban virus recombinantes, 7% virus puros no B y 1% con virus recombinantes únicos. A modo de conclusión, nuestros datos sugieren que en la población adolescente existe una relativamente alta tasa de TDR, según Stanford, entre los adolescentes diagnosticados entre 2 y menos de 20 años, especialmente en aquellos diagnosticados
entre 12 y menos de 18 años, nacidos en el extranjero y con diagnóstico tardío. Además, este estudio podría tener implicaciones durante la elección de las pautas iniciales de tratamiento entre los adolescentes naïf, especialmente en las pautas de no análogos. Y también decir que 1 de 4 adolescentes bajo tratamiento presentaba una mutación principal a los inhibidores de la proteasa, y esto sugiere una monitorización periódica de este grupo de pacientes. Agradecerle al grupo de epidemiología molecular, a Cristina de Palsa, que es la que lleva la tesis doctoral, y bueno, a todos los participantes de Corispe y de Coris. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Pues, Marina, mira, yo quería preguntaros cuál es la hipótesis. ¿Por qué pensáis que la prevalencia de transmisión de resistencias es tan elevada en este grupo, como los adolescentes? ¿Cuál es la idea que estáis barajando? Sí, lo hemos discutido, la verdad es que no sabemos. Creemos que es una población que tiene alto riesgo comportamental, sus comportamientos sexuales. Generalmente son jóvenes que tienen relaciones con personas mayores, que se diagnostican tarde además. Entonces, claro, si se diagnostican tarde, transmitiría la infección dentro de la etapa de infección temprana, que es donde es más infeccioso. Entonces, pero no lo sabemos, la verdad.